Helmut Kramer, vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, quienes esta mañana se conectan con nosotros para conversar acerca de lo que se está denunciando. Hola, buenos días, Eneas y Helmut, bienvenidos. Hola. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias por conectarse esta mañana con La Voz de los que Sobran. Es bien importante, voy a leer algunos extractos del reportaje para que entremos en el tema. Dice: a 2 años del informe, los sobrevivientes indican esta misión como una buena estrategia de marketing, un lavado de imagen o una operación de prensa. ¿Ustedes coinciden con este diagnóstico? ¿Quién quiere comenzar? ¿Eneas o Helmut? Eneas. Bueno, mira. Eneas comienza. Sí, absolutamente. Es el diagnóstico que nosotros hacemos como Red de Sobrevivientes, en la cual está la voz de cientos de personas a lo largo de todo el país que participan de esta red y que han traído su experiencia a través de la Comisión Chicluna, lo que ellos vivieron, que se acercaron bastante esperanzados de prestar testimonio, de entregar información. Estaba en ese momento toda la sensación de que esta vez sí las cosas iban a cambiar y no cambió nada. De hecho, nosotros como Red de Sobrevivientes, a medida que fue pasando el tiempo, empezamos a recibir nuevos denunciantes que se acercaron a la red porque la Comisión Chicluna Bertomeu nunca más les contestó. Pasaron de respuestas elusivas a directamente dejar de contestar los mensajes, contestar los mails, porque estos 12 religiosos que vinieron repartieron sus tarjetas por todo Chile para que las personas pudieran hablar con ellos y después no pasó nunca más nada. Entonces, mirándolo en perspectiva, te das cuenta cómo se logró armar una estrategia. Nosotros decimos que Chile fue un laboratorio de la impunidad, porque la estrategia que desplegó el Vaticano sobre Chile ante el escándalo de denuncias le funcionó muy bien. Hubo una sensación de que la cosa había pasado, que esto terminó, que vamos a dar vuelta a la hoja, que ahora la iglesia es diferente, lo cual es falso. Claro. Y luego estas mismas personas, Chicluna y Bertomeu, se propusieron para viajar a otros países y hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Y la Red de Sobrevivientes, que está en contacto con redes a lo largo del mundo, puede también dar datos respecto de eso, que tanto como en México, en España y en Argentina, un montón de países en donde se está viviendo lo mismo, ¿sí? Donde el Papa hace altisonantes declaraciones, Jorge Bergoglio, nos gusta decirle así también porque él tiene un pasado de encubridor también como obispo y cardenal argentino. No es un aparecido en la historia del encubrimiento. Mira. Entonces también esto nosotros lo sabíamos. Algunas de nosotros habíamos dicho, ojo, que acá puede ser que una vez más nos quieran usar, y efectivamente así fue. Es bien, yo en el reportaje me enteré de varias cosas que no me había enterado. Por ejemplo, la cantidad de años hacia atrás, desde que comenzó la primera denuncia. Hasta el informe Chicluna, en Chile existían 149 denuncias por abusos sexuales desde 1905, cuando se realizó la primera denuncia contra Santiago Herrero Cerda, profesor del Colegio San Jacinto de la Congregación de las Escuelas Cristianas La Salle, quien abusó de un menor de 8 años. Es bien impresionante que ya desde 1905, pero esto también me parece muy impresionante. Según Juan Carlos Claret, experto en Iglesia y laico de Osorno, en su investigación La Caja de Pandora, ha logrado registrar 195 casos nuevos entre 2018 y 2020. 195 casos nuevos entre 2018 y 2020, lo repito porque la cifra me parece impresionante. Helmut, ¿cómo han avanzado las causas de abuso sexual eclesiástico desde que asumió el fiscal Armendáriz estos casos? Han avanzado de la misma forma que avanzó el caso de 1905. Okay. En nada. Mira, yo te voy a contar ese caso para entender lo que está pasando hoy. Un niño de 8 años, el día 25, 26 de diciembre, le cuenta a su padre que fue abusado. Este caso toma connotación porque su padre en ese momento era un exdiputado del Partido Conservador, o sea, era de la élite chilena. Claro, perfecto. Se hace la denuncia ante la justicia y los partidos políticos toman este caso para discutir sobre quién debe tener a cargo la educación chilena,
la Iglesia Católica o pasar a manos del Estado. Pero nadie está discutiendo sobre el daño que hay sobre este niño, que no fue el único. La justicia alcanzó a demostrar que eran varios niños abusados y eran varios curas los abusadores. Se lleva el caso a la justicia y de un día para otro estos sacerdotes desaparecen de Chile. Hay una investigación posterior que acredita que salieron por Mendoza hacia Argentina y nunca más se supo de ellos. ¿Por qué este caso es importante? Porque es una muestra de lo que ha pasado en Chile de ahí en adelante. O sea, tenemos ciertos casos que han sido llevados a la justicia, pero porque han sido casos relevantes. Solamente toma connotación si el caso es un sacerdote de la alta jerarquía. Si no es absolutamente invisibilizado. Como lo que pasó en la Iglesia del Bosque, básicamente. O sea, ahí correcto. Se pone el acento porque era gente de dinero, gente importante, influyente, digamos. Iglesia del Bosque, casos jesuitas, casos maristas. Tienen potencia, tienen connotación. Claro. Pero hacia atrás existe una cantidad enorme de hombres, de mujeres, de diversidades que han sido abusadas y que no tienen espacio, no son escuchados. Por lo tanto, la Iglesia los aparta, los esconde y con su actuar los revictimiza y los niega. Y esto es gravísimo. Entonces, cuando tú me dices esas cantidades, lo que hace acá la Iglesia Católica es transformarnos en número. Y lo que estamos tratando nosotros de hacer es que se entienda que acá hay seres humanos que han sido abusados. Absolutamente. Contamos el otro día la historia de Roberto y creo que siempre es importante ponerle rostro, ¿verdad? Como tú dices, a esos abusos. Son niños o niñas, ¿verdad?, que han sido abusados por personas que tienen un poder enorme, que yo creo que a veces eso también nos cuesta entender, ¿no? Que el poder que llega a tener, porque además un profesor en general tiene un poder sobre un alumno o alumna, digamos, pero un sacerdote también tiene ese poder espiritual, ¿no? Eneas, que también hace que sea como un poco más, yo diría que como que es, o sea, si ya hay un poder normal, el poder que trasciende a lo espiritual es mucho más potente para un niño o niña que lo vive, ¿no? Es un agravante de un punto de vista judicial, jurídico, de un punto de vista de los derechos humanos, porque está usando no solamente la fe de ese niño o de esa niña, de esa infancia sobre la cual avanza y sobre la cual destruye, sino que también del entorno familiar, el entorno social. Y mientras más te alejas de las grandes urbes y mientras más te alejas, ¿no es cierto?, de los valles centrales, vas descubriendo historias horrorosas, en donde no están invisibilizadas totalmente, no aparecen en los medios, no aparecen en ningún lado, porque es muy difícil poder llegar a ellos y mostrar, en donde la reacción completa de la comunidad es de defensa del abusador que está investido de este poder. Es un poder que utilizan para silenciar en un primer momento a sus víctimas, pero que también luego utilizan para gestar esta impunidad que se sustenta, como Juan Carlos Claret lo dice en sus libros y en el reportaje que ustedes publican hoy, justamente se sustenta en la estructura de la Iglesia. Que esto es lo que nosotros queremos recalcar y señalar, que nos parece importante que si bien ya se ha dejado atrás esta teoría de la manzana podrida, de que son casos aislados, y se ha avanzado sobre la comprensión de que es un fenómeno estructural, es fundamental que el Estado de Chile tome cartas en el asunto. Porque si no nos quedamos en como si esto fuese un problema entre católicos, claro, o una situación que ocurre puertas adentro de la Iglesia, y en realidad atraviesa toda la sociedad. Sename, colegios, scouts, parroquias, en todo lugar están sucediendo este tipo de crímenes que tampoco son del pasado. Nosotros somos sobrevivientes y estamos acá contando lo que vivimos hace 30, 40 años, pero dentro de la red hay otra gente más joven que tiene 19, 20 años y también están niños y niñas que todavía no han podido hablar.
¿sí? Y que están tratando de salir. La imagen del iceberg, cuando uno dice respecto de estas situaciones, acá no creo que haya sido mejor usada que en este caso, porque si tú piensas que entre el 4 y el 6% de los abusos se logran denunciar, imagínate lo que es la cifra negra, ¿sí? Cuando el propio Vaticano te dice el 11% del clero chileno estuvo involucrado en abusos, el 11%. Cada uno de esos abusadores, ¿a cuántos niños ataca? ¿Ah? Que además está protegido por esa impunidad que le da la estructura de la Iglesia, del traslado, del silenciamiento de las víctimas, de que ante denuncias es movido a otra ciudad o a otro país, con lo cual deja un desastre a su paso, un desastre de infancias destruidas, de las cuales se tienen que hacer cargo como Iglesia, ¿sí? Y últimamente otra de las estrategias maravillosas que ha encontrado la Iglesia chilena, también por supuesto apoyada por el Vaticano, es que le quita el estado clerical a un cura. Uno dice, expulsaron a Caradima, expulsaron a Prej. En realidad no lo expulsaron, le quitan el estado clerical, le sacan los hábitos y lo convierten en un laico. ¿Sí? Y lo llevan igual a esta... La Iglesia lo que está haciendo, claro. La Iglesia lo que está haciendo es lavarse las manos, porque está diciendo, bueno, esta persona ya no pertenece al clero, ahora arréglenselas. O sea, y lo llevan igual a esos hogares que son de la Iglesia, donde lo cuidan como un viejito, ¿no es cierto? Y más encima se sabe dónde están incluso, es como bien... yo quiero preguntarles también entonces, justamente por ese rol que tú decías que debe tener un Estado ante víctimas de... ante sobrevivientes, perdón, más bien, ¿no? De violaciones, de abusos como estos, ¿verdad? ¿Por qué no se ha hecho una comisión, ¿no es cierto? Algo especial, que se supone que iban a hacer una comisión de reparación y justicia, ¿o no, Helmut? A ver, yo no quiero dejar pasar, tú tocaste un tema sumamente importante, tocaste el tema del poder. Sí. Y el otro día un sacerdote acá en tu programa dijo, no debemos mirar hacia los espacios de poder, debemos mirar la cara de las víctimas. Y yo quiero decirle que son esas palabras las que sustentan el estado del encubrimiento, no solamente dentro de su congregación la jesuita, sino que en la Iglesia. En general, claro. ¿Qué produce que esta organización sea un nido de abusadores y de protectores de abusadores? En primer lugar, es una institución absolutamente patriarcal. Es una organización misógina, es una organización que detesta la diversidad sexual. En segundo lugar, es una institución antidemocrática. Y por último, no sabe qué hacer con la sexualidad. Ellos dicen, hacemos voto de castidad, lo cual para mí no es ningún problema. Hay otras religiones que lo hacen y no tienen el problema del abuso. Y es porque en su iglesia no saben qué hacer con la sexualidad. Creen que dejan de tener de ser seres sexuales desde el momento en que se ponen los hábitos. Si tú juntas todo esto bajo un estado que es absolutamente vertical, tienes una organización que permite el germen del abuso por dentro. Por lo tanto, yo le digo a este sacerdote y en general a todos ellos, no nos miren a nosotros, miren lo que está pasando dentro, miren su organización y todo lo que necesitan cambiar para que esto vuelva a un cauce normal. Recuerdo un sacerdote que en un momento me decía, otro sacerdote jesuita, lo que pasa es que hoy ustedes son la cara de Cristo, por eso los tenemos que mirar a ustedes. Nosotros no somos la cara de Cristo. Nosotros somos la cara del abuso por parte de quienes son los representantes o dicen ser los representantes de Cristo en la tierra. Eso somos nosotros. Claro. Miren su institución. Y con respecto a Chile, con respecto al Estado chileno, es aún más grave. Juan Carlos Claret lo dice muy bien en su libro. Si nosotros vamos a cortes internacionales, y que tenemos todo el derecho a hacerlo, no va a ser contra el Estado Vaticano, va a ser contra el Estado chileno. El Estado chileno es el que ha permitido que suceda que una institución
y varias instituciones, Iglesia Católica, CENAME, etcétera, sean fuentes de un abuso sistemático, no solamente a nivel sexual. Esa es la encarnación más cruda del abuso. Chile es un país donde el abuso de poder y de conciencia se ha naturalizado de una forma pero asquerosa. Ver el otro día a Marcelo Ríos decir, no, esta mujer intentó abusar de mí, y al día siguiente decir, ay no, era mentira. O sea, ¿de qué estamos hablando? No, es que una falta de respeto. Ya, justamente, pero... no solamente con Pamela Giles. No. Claro. Es una falta de respeto con todos nosotros y con todas nosotras. Claro. Entonces, sí. ¿Y por qué lo hace? Porque en Chile es natural el abuso. Por eso lo hace. Es impune, es natural. Lo naturalizamos y no hay que naturalizarlo jamás. Estoy tan de acuerdo con ustedes. ¿Van a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entonces? Antes de terminar el programa, se lo pregunto. ¿Sí? Sí. Mira, nosotros ahora en este momento estamos muy atentos a las últimas reacciones y acciones del Ministerio Público, de la Fiscalía. Nos parece que hay una situación en donde, bueno, tiene que demostrar el Estado que hace la pega, y si no la hace, nosotros vamos a ir a las Cortes Internacionales. Porque además el argumento clásico que se levanta acá es que, bueno, estos son crímenes que ya prescribieron. No prescribieron. Y no lo decimos nosotros, no es una cosa antojadiza que yo me desperté un día a la mañana. Naciones Unidas lo establece. Los convenios internacionales firmados por Chile lo establecen. Señalan claramente que los crímenes contra la infancia son tortura y que este tipo de situaciones de las cuales estamos hablando, realizadas por agentes, además de una institución, son materia de derechos humanos y por lo tanto nosotros podemos seguir avanzando. Acá no se aplica la prescripción, en ningún caso. De hecho, los tribunales chilenos también están al debe en eso, porque deberían avanzar al respecto. Si no logramos justicia en Chile, vamos a seguir hasta el final. Mira, una cosa muy cortita antes que se acabe el programa. Una organización inglesa que se llama CRIN, que trabaja con el tema de infancia, hicieron un estudio bastante largo respecto de las distintas situaciones de la denuncia de los delitos contra la infancia a través de los años. Y establecieron 3 generaciones que se han estado enfrentando esto, oleadas en realidad. La primera oleada se choca contra un muro y no logra nada más que aparecer algunos casos, entre comillas, famosos o nada más. La segunda oleada logra un mínimo, si es que se podría llamar de justicia, que es nuevamente avasallada por la Iglesia. ¿Por qué? Porque no encuentra eco en toda la sociedad, en el sector político, en el sector de los activistas que están más allá de esta situación. Y la tercera oleada, que somos nosotros, estamos precisamente trabajando para cambiar las cosas, pero ya a nivel macro. El Estado tiene que hacerse responsable de lo que hace. Yo sigo preguntando públicamente por qué el Ministerio de Educación de Chile no hace nada respecto de los colegios, en los cuales se sabe que se han cometido crímenes. Así ¿Por es. qué? Bueno, el Sename también con los centros del Sename. Claro, es un tema gigantesco que nosotros hemos tocado profundamente además, aquí, afortunadamente. Eneas, discúlpame que te interrumpa, pero tengo que terminar el programa, se nos acaba, se nos va y nos van a cortar si no termino ahora, y no quiero cortarlos porque la verdad que la conversación está interesantísima. Pero a ambos les doy las gracias, Helmut, Eneas, por estar esta mañana, por dar la cara, por ser sobrevivientes. También les damos las gracias y tener esta fuerza y esta valentía de enfrentarse a un tremendo poder como sigue siendo la Iglesia Católica en nuestro país. Un abrazo a ambos, muchas gracias. Que estén muy bien. Y antes de terminar, yo le digo al público